Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la segunda emisión del podcast del Pingüino. El día de hoy, jeje, como lo pueden notar en mi voz, estoy muy emocionada porque voy a entrevistar a la poderosísima, grandiosa, fantástica y bastante misteriosa desde mi punto de vista, aunque es una persona muy abierta, Fru Trejo. Esta artista visual, maestra, amiga de toda la faz, o bueno, no de toda, pero de mucha gente, personas, sobre todo mujeres de la faz. Y pues estoy muy nerviosa, no lo voy a negar. La verdad me intimida bastante. Creo que es un artistaza. Y pues es una persona que honestamente ha hecho que mi cerebro explote más de una vez en clase. Entonces estoy preparándome emocionalmente para que esta charla probablemente termine en una rompida de cerebro igual, que eso espero. Pero sin más, por empezar, les voy a leer un poco de su biografía. Dato curioso al respecto, estaba buscando pues una reseña de su vida que hablara sobre pues su formación como de en una manera un poco más fluida, no solo como un currículum vitae, y descubrí que esta mujer está en la base de datos de Wikipedia. De verdad, eso hizo que mi cerebro, porque, o sea, yo sé que Wikipedia muchas veces miente y no es una fuente confiable, pero desde mi punto muy particular de vista, creo que cuando alguien ya está como en la base de datos de Wikipedia es porque es otro rollo. Trataré de no decir groserías en este blog. Digo, en este podcast. Entonces les voy a leer lo que dice la señora Wikipedia sobre Fru. Guadalupe Viridiana Trejo Perea es el nombre artístico de Fru Trejo, una artista visual, plástica y performancera mexicana que cuestiona y confronta las convenciones sociales impuestas al rol de la mujer de la sociedad contemporánea. Su trabajo se ha expuesto de manera colectiva e individual en países como México, Alemania y Estados Unidos a través de acciones e instalaciones. La artista estudió la licenciatura en Artes con mención en Escultura y Fotografía, impartida por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, hoy la Facultad de Artes y Diseño. Además, ha realizado diplomados en curaduría y museografía en la Academia de San Carlos. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Artes y Diseño. Así es, y de hecho es mi maestra. Bueno, la obra de Guadalupe Trejo está marcada por experiencias individuales, la problematización del entorno familiar, privado, doméstico y cultural desde una crítica sociopolítica. Así, por ejemplo, su obra Nupcias del año 2012 cuestiona la figura del matrimonio como una imposición tradicional para la vida de la mujer. La artista crea de manera ficcional una boda consigo misma, generando engaño, desilusión y extrañeza entre quienes anhelaban verla casada. Esta pieza ha sido considerada una obra maestra del arte feminista mexicano y generó diversas mesas de diálogo en el Centro Cultural España. La fotografía, como una fuente de raíz activista, ha sido vinculada al movimiento feminista de la Ciudad de México y participó en la agrupación denominada No a las maternidades secuestradas, organizada junto a la protesta del día después, donde además se encontraba Mónica Mayer, Julio Antivillo, Abril Castro, Liliana Chávez, Guillermo Gómez Peña, Josefina Alcázar, Aida Emart y Mónica Castillo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a buscar el número de Fru y a marcarle, porque, insisto, si ustedes la conocen de la facultad, saben que esta mujer no tiene un celular. Bueno, o sea, sí, pero no un celular como el que todos estamos acostumbrados. Entonces, cuando la contacté para que me pudiera como otorgar esta entrevista, me dijo que estuviera insistiéndole bastante porque ni siquiera sabía dónde estaba su teléfono. Pero bueno, ustedes ya sabrán. Así es que vamos a buscar el número. Buzón de voz. Primer intento fallido. Tratémoslo de nuevo.
Buzón de voz. Y bueno, amigos, la tercera es la vencida. Vamos a intentar marcarle otra vez. Espero que me responda. Buzón de voz. La llamada. Bueno, pues hasta aquí la segunda emisión del podcast del Pingüino. Gracias por escucharme y por ver cómo fracaso en este intento. ¡Hasta luego! Bueno, después del fracaso con las 3 llamadas pasadas, ahora sí va la buena. Y perdón si se va a escuchar todo el tiempo un poco la calle, un montón los pájaros y probablemente los perros, pero es que no pude conseguir un lugar más callado en la casa. Pero bueno, sin más preámbulo, comencemos. Hola. ¿Cómo estás? Ay, pues más o menos. ¿Sí? Sí, me lastimé el hombro la semana pasada. No, la semana pasada no, hace 2 días. ¿Y eso? Pues me lastimé dormida. No sé cómo pasó exactamente. Solo recuerdo que me quedé dormida así. Y cuando desperté me quise parar y pues solo sentí como me crujió algo. Y ya, yo tuve que ir al doctor y pues me dijeron que tenía una lesión aquí que me abarcaba todo el brazo y lo peor de todo fue que él fue el derecho. Entonces no puedo pues como escribir o hacer muchas cosas. Y pues ya. Híjole, niña. Pues té de árnica y pomada de árnica. Sí, sí, me puso mi mamá desde ayer y de hecho hasta me inmovilizó el brazo, pero ya me dijeron que ya no, que tenía que moverlo solo. Pero pues, fuera de eso estoy bien. Sí. Qué bárbara, niña. Sí, ¿tú cómo estás? Bien, bien. Con mucho trabajo acumulado. ¿Por qué? ¿De la Que escuela? de repente me cuesta trabajo concentrarme Ajá. y enfocarme. Ah, ya, sí, te Sí. entiendo. Sí, pero ahí la llevo. Qué bueno. Ya me está puse bien. como mis horarios y esto. Ujú. Y también como negada a habituarme en estas circunstancias, Ujú. ¿no? Ay, se trabó. Uno tiene que pues, disciplinarse. Rita, Ay, es que se trabó un poco. ay, que de repente no te vi. No, murió la conversación. ¡Auxilio! Esto es lo que pasa con el internet. Ay, Dios mío, todo está muy atropellado y luego con el sonido de los pájaros. ¡Auxilio! Ya te veo. Sí, es que se quedó trabado y ya no entendí la parte final. Que te digo que no me quería habituar o hacer un plan en estas circunstancias, pero ya pasó mucho tiempo. Sí. Sí, como que no quiero pensarme en estos ritmos. Ujú. Entonces, Sí, o sea, como que después de la primera o la segunda semana dices, bueno, está bien, pues ya voy a tomarlo como con mi propio ritmo. Pero después de la nada te das cuenta que ya pasó un mes y es como de no he entregado mis tareas, no he hecho esto, o he hecho muchas cosas que a lo mejor pues no tienen que ver mucho con la escuela y pues te ves un poco obligada a hacerlas. Y pues no sé, yo tampoco, no estoy como... al final uno no termina de hacer nada. No, exactamente. Y yo estaba en una situación difícil porque me tuve que... Mis abuelos viven en una casa y nosotros vivimos al lado.
y uno de mis tíos tuvo contacto con una persona que estaba contagiada, entonces lo tuvimos que aislar en mi casa y yo me tuve que salir de mi casa con mis papás y entonces es como en un ir y venir, no sé, o sea, estoy así desde hace como 5 meses por otras circunstancias, entonces no termino de adaptarme a un lugar, o sea, yo estoy en uno y digo, bueno, aquí voy a, no sé, o sea, desde el establecer como un lugar de trabajo y otra vez vámonos a otro lado. Entonces es muy complicado, o sea, ni siquiera con mis tareas puedo decir, bueno, a ver, ya me voy a sentar a hacerlas porque estoy un rato y después digo, ay, no, ya no, hasta luego. Y me pongo a dibujar o a ver qué hago, ¿no? Pero, pues, no sé, y me cuesta mucho trabajo, como dices, el decir, como acostumbrarme a esta rutina, porque se me hace eterno, o sea, digo, ya no sé cuántos cambios de casa necesito o hasta cuándo vamos a decir, bueno, aquí ya se ve como el fin. No sé, está muy, se me hace muy pesado y raro, pero pues a la par intento hacer las tareas que sí me llaman la atención, como esta, que es de platicar y platicar mucho. Y pues ya. Sí está bien pesado. La verdad es que no me gusta. Ahora he estado yendo con uno de mis alumnos, exalumnos, que tuve en Tasco. Tiene un proyecto súper bonito en las Chimpas de Xochimilco. Me invitó y la verdad es que sí fui. Y he estado yendo a ver así como en realidad su proyecto, cómo se va desarrollando. Es muy interesante y es algo que en lo que yo también había estado metida mucho tiempo y que me interesa retomarlo ahora, ¿no? Pero entonces eso me hizo como, a ver, tengo que replantearme toda mi vida. Sí. Y entonces estoy en esas y la verdad es que llevo 3 semanas que abandoné todas las tareas y ahorita ya me cayó el sopetón. Sí. Sí. Sí, o sea, en el calendario se ve corto, ¿no? Como el final del semestre, pero pues en carne y hueso no tanto. Bueno, a mí todavía no se me hace tan cercano. Sí, en realidad justo eso es lo que me tiene con pendiente porque en la escuela no se exigieron, ¿no? O sea, como... Pues sí, nos exigen que los evaluemos, que nos entreguen trabajos y estoy casi segura porque a 2 de mis compañeras ya les pidieron los trabajos de los alumnos. Porque al parecer la dirección no tenía noticias de que ellas estaban dando clases. Entonces, yo estoy segura que nos va a tocar a todos que nos digan, a ver, ¿y con qué evaluaste? Como evidencias. Sí, entonces estamos entregando como planes de trabajo y cosas así. Me parece absurdo, pero bueno, pues sí. Tiene que pasar. Sí, lo bueno es que, bueno, quién sabe, de eso dicen, ¿no? Como solo es este semestre y ya, o sea, va a ser como, es algo que no dura para siempre, pero es como de que es para siempre, eso no es como un concepto tan fácil de digerir como de, sí, en 3 meses ya. Pues no, además, no lo sé, a mí me cae mucho de peso porque el semestre pasado yo no pude acabar físicamente. Y yo decía, bueno, este semestre ya, o sea, va a ser mi semestre porque aparte es el último. Y otra vez, o sea, y fue como, bueno, ya no vas a regresar, ya lo que acabas por computadora, muy bien, vas a hacer tu tesis, muy bien, si puedes, si no, se acabó. Y es como... O sea, no sé. No, justo ahorita tuve una reunión con una chica de Colombia que vino de residencia y me pidió de favor que si podía dirigir su tesis, ¿no? Porque eso es algo que la va a atorar muchísimo en Colombia ahora que regrese y les están pidiendo ya avances de su... Y le digo, no, bueno, pobre de ti. Y sí, le voy a echar la mano dejándole algunas preguntas y cosas. Para que empiece a desarrollar su proyecto de tesis, pero qué cosa, o sea, en realidad no regresamos, ni nos vamos, ni estamos, o sea, la vida está continuando y la vida se está construyendo de maneras diversas. La pregunta creo que nos tendríamos que estar replanteando es, bueno, ya estoy en otro espacio, en otros tiempos, ¿no? Porque en realidad estamos en otro espacio. ¿Qué van a hacer? Sí, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque, por ejemplo, tú
por lo que me estás comentando. Pues sí, ahora terminas tu semestre y la tesis. Sí. Ya acabaste tu escuela y luego, ¿qué va a ser de tu vida? Ajá, ¿No? y también del tema que una vez comentaste en clase, tanto física como virtual, de pues el que tienes que ir preparando para qué pasa después de la escuela, ¿no? Porque no es como que te dan tu título y ya consigues trabajo en donde sea y pues te replanteas realmente como lo que te enseñan en la escuela con el quehacer artístico que pues trae el mundo para ti con mil cosas, ¿no? Como pagar una renta, pagar la luz, pagar el teléfono, independizarte, o sea, un montón de cosas que ahorita yo lo veo muy lejano. O sea, cuando estaba te digo, en el trance del último semestre, o sea, como que yo tenía un plan de decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o sea, hasta me hice un negocio de aretes. Y en 2 semanas empezó la cuarentena y mi negocio de aretes se murió. O sea, fue como, bueno, está bien, de aquí a que salgamos veo cuántos, si puedo vender algunos o no. Y no lo veo cerca, es como, o sea, ¿cuándo voy a hacerlo? ¿Cuándo va a pasar, no? Y no. Entonces, pues, todos, es como, ¿qué va a pasar? No lo sé, o sea, yo por ejemplo, yo no me quiero titular por tesis exactamente, quiero hacer un proyecto y montarlo en alguna casa o en una galería. Y ya, pero, o sea, ni siquiera sé si las galerías van a estar disponibles, si el espacio, para empezar, si el espacio va a estar abierto. Y después, pues con todo esto de la cuarentena, realmente, o sea, las medidas que están poniendo, hasta te hacen como pensar el transitar el lugar de otra forma, porque no puede haber tantas personas juntas, no pueden entrar, no sé, como estar en una misma habitación. No lo sé, es como algo que, o sea, también afecta como el discurso de lo que quiero tratar. Y lo tengo que meter, o sea, no hay de otra. Pero no tampoco, o sea, no sé, me aflige un poco la parte del tiempo. O sea, es como de, bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿O cuándo? ¿O cómo lo voy a empezar? ¿O qué va a pasar? No sé, me tiene muy, muy intranquila. Es como, help. No sé, yo creo que habría que empezar a pensar en cómo se va a superar esa angustia o esa incertidumbre. Uh-huh. Porque al menos todo este año, yo creo que todo el año, o sea, no va a ser hasta septiembre, ni octubre, ni noviembre, o sea, yo creo que esto va a durar todo el año, de que vamos a vivir en incertidumbre y tenemos que empezar a pensar en cómo vas a vivir con eso. Uh-huh. Porque si no te quedas en la incertidumbre y postergando toda la serie de actividades que podrías estar haciendo en este momento. Y lo peor de todo es que como no estamos trabajando en realidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, la mayoría no lo estamos haciendo, se siente una angustia impresionante. Sí. ¿Por qué? Porque uno se siente inútil. Uh-huh. Y entonces todo va creciendo y vamos postergando y después te das cuenta que ya pasó un mes, que ya pasaron 2 y que no hiciste nada. Uh-huh. Por eso les decía al inicio de cuando nos pudimos ver en el Zoom, hagan lo que tengan que hacer, lo que sea, Uh-huh. pero lo que necesitan hacer, ¿no? Es muy importante. Este tiempo, si no, se va a morir. O sea, me refiero a, ya sabemos que tiempo no se muere, pero es muy importante que lo vivamos, ¿no? Sí. Más allá de cualquier cosa, hay que vivirlo. Y vivirlo en incertidumbre, entonces estás viviendo la incertidumbre, ¿no? Sí. Y le comentaba a Pedro, ¿no? Un chico sí lo ubicas, ¿no? El colombiano. Creo que sí. Uh-huh. Le decía, pues es que el problema es que ustedes van de salida, pero esto que están experimentando se experimenta cuando uno sale de la universidad, más en esta carrera, porque uno no sabe qué. No hay trabajo que diga, se solicita artista visual. Sí, no. No.
Entonces es algo que, por ejemplo, ustedes que están en el final de semestre, es algo que deberían de empezar a pensar, darse este tiempo, porque al final ya terminaron la escuela, ¿no? Y que se empiecen a dar cuenta que no aprendieron en la escuela. Sí. Entonces es pensar, ¿quieren seguir aprendiendo? ¿Se quieren seguir formando? ¿En dónde me voy a formar? ¿Con quiénes me voy a formar? ¿En qué me quiero formar? ¿No? Porque el aprendizaje para los artistas es indispensable. Tenemos que estar en una búsqueda constante, ¿no? Tenemos que estar... ¿Y qué es lo que vas a buscar y en qué te vas a enfocar? Pues en las cosas que te interesan de la vida. Si te interesan los animales, pues entonces vas y aprendes con los biólogos, no aprendes con los artistas. ¿No? Sí, o viceversa. Sí, ¿no? Sí. O sea, si te interesa el medio ambiente, pues te vas con los ambientalistas. Si te interesa la tierra, pues te vas con los campesinos. Si te interesa, o sea, tenemos que ir empezando a aprender, ¿no? Aprender de lo que nos interesa hacer, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Fundamental, ¿no? Sí. Fundamental. Pero dime, Rita. Pues yo también, bueno, más bien, yo quería hacer unas preguntas referente a tu obra, porque la maestra Lorena nos pidió que entrevistáramos a alguien que tuviéramos, pues, como referente o que fuera como, pues, bastante crucial en nuestra formación, o al menos para hacer los avances de la tesis. Entonces, como cuando entramos en performance, la primera clase que tuvimos, me acuerdo que yo te conté que me llegué a topar como con el performance de una manera como muy, pues muy ligera. No sé cómo pasó, Rita, honestamente. Ajá. Dame 2 minutos, corro a mi casa porque ya se está agotando mi batería y me conecto. Espérame tantito. Sí, aquí me quedo. Ahora sí, dime. Sí. Yo te voy contestando. Se me fue como el internet a mí también. Bueno, pues... Ay, es que no sé por dónde empezar. Esto me emociona bastante, honestamente. Porque, pues, todo empieza con una anécdota. Cuando yo entré a la facultad, Rómulo, no sé si te recuerdas a Rómulo, él y yo leímos su currículum así bien de la nada porque veníamos de la misma prepa y no conocíamos a nadie. Y los dos nos quedamos como súper impactados con lo que leímos. Pero no vimos nada, o sea, no veíamos fotos ni nada, simplemente pues narraban tus acciones. Y en específico leímos cuando tu mamá te cosió la boca. Entonces, pues pasaron los años en la facultad, yo no te conocía físicamente, pues no sé, como que me fui desarrollando pues en la escuela, ¿no? Bueno, fui agarrando como más ese ambiente. Sí. ¿Pero qué fue lo que leíste? Leí una descripción en donde decía que habías dejado que tu mamá te perforara la boca. Era lo único que sabía, hasta ese punto. Y ya después, muchísimo tiempo después, cuando mandaste los correos para hacer lo de las lecturas en la cuarentena, encontré tu blog. Y no sé, o sea, sentí un poco extraño el como buscar, decir como, por morbo, porque, o sea, sí tenía como un poco de, ay, ¿por qué pasó eso? No sé, pero como no estaba familiarizada con nada de la vida en ese tiempo, del arte ni nada, pues no se me hizo como adecuado, entonces no lo hice hasta este punto, en el que también yo te conocía más un poco como persona, a lo mejor como no tan cercana, porque pues no se me da mucho el hablar, al menos no en persona. Y ya, el punto es que cuando entré a tu blog y me chuté todo, o sea, leí todo, fue como, por Dios, o sea, de verdad, o sea, mi cabeza fue como... Sí. Mi blog es malísimo. Nah. No lo he actualizado desde el 2012, hace 8 años. Sí, pero de todos modos es bastante modesto decir eso, porque yo me quedé con cara de... O sea... No lo sé si de por sí en tus clases realmente me llegaba mucho lo que decías, sobre todo en arte y entorno.
E incluso debo decir que agradezco mucho el que dijeras que pues tomáramos lo que sentíamos como obra, que no teníamos la necesidad de estar buscando otras cosas, que nosotros con nuestra propia historia podíamos pues escribir algo y decir algo, ¿no? Entonces desde ahí pues yo dije, o sea, acepto como esta parte de mí, porque yo me negaba mucho al hablar de mi familia, de los autorretratos, de mí como mujer, era como, ay, tú, ¿no? Pero, o sea, a partir de eso, y luego con el blog fue como, wow. Y pues entonces yo me di cuenta que a lo mejor no teníamos como, no sé si decir discursos parecidos, no sé, o sea, en pocas palabras hice clic. Y sobre todo en la parte de involucrar a tu familia, porque en las cosas que yo quiero hacer en un futuro no tan lejano, es eso, es involucrar un poco la relación que tengo con mi familia, con sus recuerdos y con mi hogar. Entonces, cuando vi lo de la acción de... se me fue el nombre. En el de Calladita te ves más bonita, yo me quedé como de cómo su mamá aceptó hacer eso, ¿no? Entonces, desde ahí van las preguntas. ¿Cómo fue esa relación en decir, a ver, mamá, yo quiero que hagas esto y esto y esto, por esto y esto y esto, o simplemente llegaste y le dijiste, mamá, aquí está la agujita, vas? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó por tu cabeza? No sé exactamente si sabes qué pasó en la cabeza de tu mamá, pero ¿cuál fue su reacción? O sea, ¿qué dijo? ¿Cómo pasó? A ver, te cuento. De hecho, aquí está mi mamá. Uh-huh. Pues mira, toda esa idea surgió, bueno, para empezar, ¿por qué empiezo yo a trabajar con mi familia? Una pregunta constante que, por ejemplo, Camila Morales, que seguramente fue tu maestra. No. Camila, ¿no? No, pero bueno, sí la conozco. Es que es muy... Bueno, ella y yo teníamos una preocupación constante. ¿Quién es nuestro público? ¿No? Y entonces empezamos a pensar hacia quién iba dirigida nuestra obra. Y yo la verdad es que nunca pensé como directamente con mi familia. Hasta que empezamos a hacer trabajos, me daba cuenta que a mí no me interesaba pues el público así en general, ¿no? Uh-huh. A mí me interesaba que a partir de mi trabajo se llegara a una reflexión muy profunda. Y llegué a la conclusión que las únicas personas que yo podía afectar con la obra serían las personas más cercanas a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque las conozco y porque son muy parecidas a mí, ¿no? Uh-huh. O nuestras circunstancias son parecidas, ¿no? Y entonces, de algo que me empecé a dar cuenta es que mi vida es ejemplar para la vida de muchas mujeres. Esto que yo estoy viviendo no es exclusivo de mi vida, sino es un ejemplo de la vida de las mujeres en México, de mi posición económica, de mi color de piel, de mi nivel de estudios, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por eso es que empecé a trabajar temas relacionados con mi propia vida, ¿no? Porque, ya después me di cuenta que mi trabajo era feminista, ¿no? Porque yo negaba el feminismo igual que lo hace todo el mundo que no lo conoce, ¿no? Y entonces, algo que creo que marca mi trabajo es que lo personal es político. Si tú empiezas a enunciar lo personal, se vuelve una posición política, ¿no? Esos cambios que empiezas a generar. Entonces, con ese performance específicamente, yo ya había hecho una serie de acciones que tenían que ver con mi vida personal. Y empecé justo en esos momentos de cuando realicé esa pieza a empezar a estudiar feminismos, ¿no?
que ahora decimos así, pero antes encontrar un curso o a personas que abiertamente hablaran o que pudieras acceder a la investigación de las teóricas, no era nada sencillo. Ahora ustedes tienen todo un acervo de textos, de imágenes, de historias, de documentos históricos que hablan de los feminismos, pero antes no, o sea, yo me atrevía a decir que nadie había hecho nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estaba en la web, porque no estaba a la mano, porque no. Y entonces, justo yo estaba en un seminario en donde nos presentaron la obra de una chica colombiana, que no recuerdo su nombre, que estaba trabajando con su mamá. Y eso a mí me fascinó, ¿no? Ver que ella estaba trabajando su obra con su madre me impactó mucho. Y dije, qué bonito, ¿no? Y me quedé pensando, pero a la par, yo estaba leyendo textos acerca de las prohibiciones de las mujeres, ¿no? De qué es lo que la religión, la familia, pues sí, ¿no? Y entonces, como ya era una decisión trabajar con mi familia, un día me llegó por iluminación. Llegué a mi casa, que yo vivía sola, y dije, ¡claro! Así como que me llegó el... Ajá. Mi mamá es odontóloga y por lo tanto sabe coser, ¿no? O sea, sabe suturar. Y entonces dije, claro, que, o sea, lo vi. ¿No? Dije, Sí. claro, que mi mamá me cosa la boca. Y entonces, pues le hablé por teléfono a mi mamá y le dije, oye mami, necesito que hagas un performance conmigo. Y me dijo, ah, sí, claro. Le dije, necesito que me cosas la boca. Y ella se enojó muchísimo. Me dijo que ella estaba harta de las cosas que yo hacía. Pero yo de lo que en realidad quería era construir la imagen de eso que a lo que las mujeres están obligadas. Las mujeres que son madres están obligadas a silenciar a sus hijos. Mujer, hombre, no importa. En pro de mantener unida a la familia, ¿no? Entonces, es algo que ni siquiera las mujeres que deciden ser madres se cuestionan o se lo preguntan, simplemente lo hacen. Y lo hacen porque es una consigna, es un deber, es un deber ser y que está bien, es correcto, ¿sí? O sea, como... Y todas esas cosas yo las había estado leyendo, ¿no? Como la estructura de la familia, las violencias y todo eso. Y entonces, siempre cuando un ser humano comete algún acto ilegal o inmoral, a quien se le culpa siempre es a las madres, ¿no? Sí, dicen como, ay, es que su mamá no lo crió bien. No lo crió bien. ¿Dónde estaba su mamá para que no hiciera eso? Ajá, sí. Y entonces para mí era muy importante que mi mamá lo pudiera ver, o sea, lo pudiera palpar, que lo sintiera, eso a lo que ella estaba obligada, ¿sí? Porque es una violencia que es invisible y es una violencia estructural, ¿no? No es pues sí, no es de manera individual, vaya. Sí. Sino
el sistema no puede existir, no el capitalista, ¿no? Porque el capital se sostiene a través de las familias. Sí, pero... O sea, este sistema, Perdón, no, sí. este sistema no puede existir si no existe la familia, ¿no? Y bueno, mi madre se enojó muchísimo y me acuerdo que dije, chin, así como, pues ya ni modo, ya no lo pude hacer, ¿no? Porque pues si no lo hacía con ella no tenía sentido, ¿no? Y recuerdo que muchos de mis colegas me decían, ay, pues contrata a una mujer que te cosa la boca, ¿no? Y decían, no, es que no tiene sentido, ¿no? Si no es mi mamá, no es, ay, sí, pero puedes. Y dije, no, porque no es actuación, ¿no? Al final, la persona que está construyendo esa acción no soy yo, es mi mamá. ¿Qué pasa, amigo? ¿No? Ella es la parte importante, no yo, ¿no? Yo sirvo como un vehículo, pero para presentar lo que está sucediendo desde la construcción de esa metáfora, ¿no? Que al final la incorporamos. Y por eso insisto mucho en las clases de arte y entorno. Y por eso me gusta tanto ese libro de las metáforas que nos piensan, ¿no? Porque al final son metáforas que estamos construyendo y estamos viviendo, estamos poniendo en práctica. Entonces, para mí era parece que es algo muy ilustrativo, pero en realidad es muy fuerte, ¿no? No es que haya ilustrado el que nos calle en la boca, no, iba más allá, por eso tenía que ser mi mamá, ¿no? Bueno, y entonces, eso fue como por, diciembre, ¿no? Más o menos fue por diciembre. En enero le insistí a mi mamá y ella insistió que no, que la dejara en paz, ¿no? Que ella no iba a hacer nada conmigo y que mucho menos me iba a lastimar, ¿no? Que ella no me iba a lastimar ni me iba a hacer daño y insistió que no, que la dejara en paz. Dije, chin, no lo voy a lograr. Y entonces recurrí al chantaje. Y recuerdo que le hablé por teléfono y le dije, oye mami, te invito a desayunar. Y me dijo, no, ¿para qué? Para que me vuelvas a insistir y me digas que ya te dije que no lo voy a hacer. Y le dije, no, ya no te voy a decir nada. Pero entonces sabía que si le mencionaba algo acerca de algo que me hiciera daño a mí, porque las mamás nunca van a hacer nada que dañe a sus hijos, no intencionalmente, ¿no? Entonces le dije, pues por tu culpa no voy a ser importante en el arte, porque esta pieza para mí es muy importante. Pero ya sé que tú no me vas a ayudar, ni me vas a ayudar a que crezca profesionalmente. Y entonces platicamos y después ese día cenamos y en la noche, antes de despedirnos, me dijo, oye, ¿y cuándo quieres hacer tú esa cosa? Y dije, ¡yes! Y pues estaba ya muy cercano el 8 de marzo y dije, pues qué mejor el 8 de marzo. Y al principio, como muy artista, pensé, lo voy a hacer en un quirófano, ¿no? Y empecé a buscar quirófanos y todo. Y recuerdo que hablé con un amigo que es cineasta y me dijo, ¿pero por qué un quirófano? ¿Por qué no en la casa de tu mamá? Y ahí llevamos todo. Y dije, sí, tienes razón, mejor en la casa de mi mamá. Y lo hicimos en la sala de mi mamá. Y fue yo lloro cada vez que veo el video. Me siento muy mal, ¿no? Y me siento muy mal por todo lo que generó
entre nosotras, ¿no? Ujú. Fue muy duro, fue una pieza muy, muy dura. Mi mamá fue extraordinaria, es extraordinaria. Ese día empezamos a... Espérame tantito. Ujú. Ese día empezamos aquí y pues la primera imagen es la foto de mi familia de cuando yo era pequeña con mi familia, y entonces presenté a mi mamá con la foto para que no hubiera la menor duda que era mi mamá, Ujú. ¿no? Y después pues ya presenté a mi mamá, dije que era odontóloga, porque te comento esto porque muchos me reclamaron así de, pero no te dolió, ¿no? Ujú. Pero tu mamá sabía, ¿no? Como si ese fuera el fin. Ujú. Y la verdad es que no era el fin. Y bueno, ya después, pues ya mi mamá estaba muy nerviosa, yo también sentí que, ¿para qué hice esto? Sí. De repente me cayó el 20 de que podía estornudar y la boca se me iba a reventar. Ujú. O que podía toser. Y me empezó a entrar un pánico, porque tampoco ese era el objetivo, ¿no? De que me deformara la boca. Y a mi mamá también le dio mucho miedo. Y al final, pues ya todo eso estaba planeado. A una de mis amigas que es psicóloga, yo ya con la boca cosida, tenía la consigna de hacerle preguntas a mi mamá, ¿no? Ujú. Y pues sí, la imagen era bastante fuerte, ¿no? Y le dijo que cómo se sentía, y ella contestó que se sentía muy bien, que se sentía muy bien, que estaba orgullosa de mí, que era una gran artista, que al fin habíamos logrado mi objetivo, porque al final salió eso que te estoy platicando, ¿no? Como a ella le importaba que yo triunfara como artista, no coserme la boca, ¿no? Pero al final me cose la boca y eso era como inevitable, ¿no? Verlo. De repente, Tania, la psicóloga, le dijo, sí, ¿cómo te sientes? No, muy, muy bien, ¿no? Ujú. Dijo, sí, pero ¿cómo te sientes al ver a tu hija, al haberle cosido la boca a tu hija? Y ahí se fracturó algo, ¿no? Porque al final, pues sí me había cosido la boca. Y además, entre los nervios y todo, aparecieron frases como, ya ves, tú querías que te cosiera la boca, ¿no? Pues ahí está, te la estoy cosiendo, así es que aguántate. Y eso reafirma esa noción que las mujeres tienen como consigna, ¿no? Es algo que lo tenemos todas las mujeres muy bien aprendido. Y al final, Tania le dice como, sí, ¿cómo te sientes de silenciarle la boca, o sea, cerrarle la boca? Y entonces mi mamá empezó a reflexionar acerca de todas las veces que ella me había silenciado a mí, ¿no? Y pudo nombrar en el discurso, pudo nombrar que eso ella no lo quería, que eso era una obligación que ella tenía y que mi papá era responsable de eso, ¿no? Porque al final dice, es que su papá siempre me decía a mí que yo le dijera, ¿no? Él nunca lo hacía. Y eso fue muy duro, la verdad es que fue muy duro. Para las dos, ¿no? Yo creo que para mi mamá más. Y pues ya, eso fue todo. Sí. Ya. No, yo nunca he visto el video completo, solo he visto como cachitos. Y me acuerdo que la primera vez que lo vi también lloré. O sea, fue como de...
y no tanto por la impresión literal, o sea, de la boca, sino porque pues me siento muy identificada con ellos, es como algo que vivo diario y no es como que no pueda hacerme de la vista gorda y decir, no, o sea, probablemente muchas peleas o discusiones que he tenido con mis papás y eso van referente a ello. Y por eso me causaba mucha impresión o sea, yo no sabía como esta parte de atrás, de cómo fue que llegó a realizarse esta acción, porque yo pienso y digo, mi mamá no lo sé, o sea, no sé, yo jamás me podría poner como en ese lugar en hacer esa pieza, porque a mí me cuesta mucho involucrarlos con ello, ¿sabes? Todavía tengo un poco como esta censura de, es que mis papás me van a decir que estoy loca, o es que ya van a ver que estoy haciendo esto, y es como de, o sea, lo del video de la bolsa en la cabeza, yo lo hice sin que ellos se enteraran. Ni mi hermana se enteró hasta que le enseñé el video y le dije, mira, hice esto de tarea. ¡Qué bueno! Y sí, o sea, pero fue muy, o sea, para mí cuando ya reflexioné todo eso, cuando escuché el mensaje que mandaste de voz, fue muy fuerte el decir, o sea, pudo haber como más la conexión con otra persona, a lo mejor que no es mi familia, que con mi misma mamá o con mi misma hermana por miedo, y fue como de, o sea, no lo sé, y al tratar mi tema de tesis, titulación sobre la familia y el hogar, me causaba como más dolor aún el no poder como terminar de conectar todo, ¿no? O sea, como del abrirme completamente y decirles, saben que yo pienso esto y esto y esto. O sea, me es muy complicado todavía, y por eso me sentía muy identificada con esa pieza, era como de, o sea, es que yo vivo eso, o sea, a mí me pasa eso diario, y no, o sea, no sé, de verdad se me hace como, e incluso lo leí en internet, que sé que es como una pieza muy importante en el arte feminista mexicano, y fue como, pues sí. O sea, y al final con el chantaje que le hice a tu mamá, pues sí, o sea, esa pieza realmente es muy importante, es muy, yo diría que es muy rompecerebros, porque esa de verdad sí te deja como... No, y aparte, voy a buscarlos, es que para mi colmo se me perdió, hace cuenta que vacío de mi compu a un disco duro. Y de ese disco duro empezó como a tener fallas y dije, voy a hacer un respaldo. Hago el respaldo, pero no sé por qué razón, la mayor parte de ese otro disco no la salvé. O sea, como ese disco ya estaba fallando, la pasé un disco duro nuevo, y el disco de nuevo duro, yo estoy segura que por mis gatos se cayó al suelo y valió. Sí. Toda mi información y mucha de mi obra se fue en ese disco. Pero tengo mucha, o sea, por la red, por los libros de mis amigas, por todo eso, pues tengo información de eso. Ese día, cuando hicimos ¿cómo se llama? La pieza, la proyectaron en arquitectura y la proyectaron en la ENAP. Y estuvo en live stream en el internet, ¿no? Había una mesa en arquitectura donde había un chico que estaba recibiendo comentarios y los ponía, y había otro que, lo estaban viendo en ENAP, antes era la ENAP, y aparte aquí yo tenía una mesa donde estaban contestando todos los correos y todo lo que... Hay un chat, ¿no? Había un chat. La verdad es que esa pieza a mí me parece que fue exageradamente potente, y me lo dicen todos los comentarios. Por un lado, había como un gran número de personas que me estaba diciendo que estaba completamente loca, ¿no? Que estaba loca, que era una idiota, que me encerraran, no sé qué. Me dijeron puta, pendeja, estúpida, todo lo que te puedes imaginar me lo vaciaron, ¿no? Pero tengo unas 40 cartas de mamás jóvenes que me escribieron agradeciéndome la pieza. Desconocidas total, ¿no? Y en el chat también escribieron muchísimas mujeres diciendo que muchísimas gracias porque no se habían dado cuenta de lo que les estaba tocando, ¿no? O sea, como que iban a poner mucha atención en saber que iban a prohibirle a sus hijos
Hay otras que me escribieron una carta diciéndome que esa pieza había permitido que tuvieran una mejor relación con sus hijas. Fue maravilloso. La verdad es que fue maravilloso. Y después también tuve, a partir de esa pieza, me llegó una notificación de que 80 personas firmaron una carta para que me metieran al psiquiátrico. Pero eso también me da pautas de pensar que sí tuvo un impacto social importante, más allá de mi familia. ¿Sí? ¿Por qué? Y vuelvo a repetir, porque yo soy ejemplo de muchas mujeres. Tú y yo, por ser tan solo mexicanas, tenemos una conexión, tal vez generacionalmente estamos desfasadas, pero muchas tenemos, ¿no? Y así como nosotras dos, las tenemos con 1000 mujeres. Y a mí sí me interesa mucho como desmontar la idea de familia. Para mí es indispensable, ¿no? Y eso es algo que a mí me ha estado moviendo todo el tiempo. Porque yo crecí con una ideología, bueno, más bien con una moral muy arraigada que defiende totalmente el familiar, ¿no? Y empezarme a dar cuenta que eso no sucede, ¿no? O sea que, ¿sabes qué película me detonó muchísimo esta pieza también? ¿Cuál? La de Festen. No, nunca la he visto. Se llama Festen, La Fiesta. Es una película danesa y es el primer Dogma. Vela. Y después de esa pieza, porque a la par yo estaba haciendo la boda. Yo me tardé 1 año y medio en hacer la boda. Y para cuando sucedió Calladita te ves más bonita, yo ya estaba haciendo el proyecto de la boda. O sea, los hice como a la par. Que también por eso fue un golpe muy fuerte para mi familia, ¿no? Porque no nada más fue la de Calladita, sino también fue la boda, en donde al final terminé desnudando como 2 partes fundamentales de la familia. Una, el matrimonio, y otra, pues sí, como la maternidad, ¿no? Y después de la boda tenía una pieza que ya no la hice porque pues sí hubo un castigo social bastante severo, ¿no? Que, bueno, eso te vas dando cuenta con el pasar del tiempo, que ya te alejas de ese periodo y dices, pues sí me fue chungo, ¿verdad? Pero no, o sea, mi familia, para mi familia yo era un diablo, ¿no? O sea, era algo que no podía existir en sus vidas. Y entonces te excluyen. Y mis amigos me excluyeron, mi familia me excluyó y pues me quedé sola, ¿no? Y eso es muy duro, muy, muy duro. Porque aparte pues el concepto que tienen de ti es terrible, ¿no? Y de repente dejas de creer en eso que tú creías. Y eso es durísimo, ¿no? Entonces, para ese entonces, yo ya estaba haciendo la boda. Ya la gente sabía que me iba a casar, ¿no? Porque el performance fue en marzo, el de Calladita, y la boda fue en abril. O sea, fue enseguidita. Sí. Y entonces, como algo que creo que sostiene mi trabajo y es como el eje, bueno, y eso es evidente en mis clases, yo trabajo con los discursos dominantes, ¿no? Y lo que intento es develarlos. Entonces,
la boda era lo mismo, porque las mujeres, o sea, ese gran discurso, ¿por qué nos tenemos que casar? Las mujeres se tienen que casar, las mujeres se tienen que enamorar, las mujeres tienen que tener hijos, las mujeres no. Y si no haces eso, también hay discursos que lo sostienen, ¿no? Entonces, lo que estoy planteando en los dos performances, bueno, en todos los performances que he hecho, pero en esos son muy evidentes, es como esas mentiras que sostienen la familia, ¿no? Porque son mentiras, porque todo el mundo sabe que son mentiras. Pero ni porque le estás viendo, es como todas las mujeres de nuestra familia, si están casadas, saben que es un error casarse. Lo saben. Sin embargo, todas te dicen, cásate. Ahora ya no tanto, pero la mayoría de las familias mexicanas sí, ¿no? Ten hijos, ¿no? Es maravilloso tener hijos. Es maravilloso tener una pareja de la que te enamores. Es maravilloso ser mamá. Es maravilloso casarte. Es maravilloso comprarte una casa. Es maravilloso, ¿no? Pero todo eso implica una serie de responsabilidades que te impiden ser libre, ¿no? Y te impiden tener una posición política. Y te impiden, ¿por qué? Porque entonces esas ideas las abraza una idea más grande. Y así va como, ¿no? Entonces mostrarle eso a las personas y en principio a tu familia es muy duro. ¿Y todo este proceso empezó cuando entraste a la ENAP o fue antes o fue cuando saliste? O sea, el como compartir tus ideas con tu familia y como hacerles frente, ¿fue ahí o fue después? No, después. Pues yo estaba formándome en escultura, ¿no? La escultura me hizo reconocer mi cuerpo, ¿sí? Cuando yo me voy de casa, pues empiezo a vivir sola, rento un cuartito para hacer mi estudio de escultura. Y pues no, era imposible. Era imposible porque no tenía dinero para comprar el material, ni la herramienta, ni... Eso en principio. Pero aunque lo hubiera tenido, ¿dónde chingados pones las piezas? ¿A quién se las vendes? Y así se empieza a hacer como... Y entonces quedé como súper vacía de, bueno, y entonces, ¿para qué estudié esto? Pero lo que yo aprendí en la escultura fue fundamental para reconocerme como un sujeto vivo, en movimiento, que se relaciona con el mundo, ¿no? Entonces, después, como esta incapacidad de poder producir arte me lleva a querer ser teórica. Y entonces estudio curaduría, ¿no? Después, porque entonces ya no me sentía capaz de ser artista, ¿no? De hacer esculturitas y demás. Y después tengo un trabajo que en realidad era más de gestión de proyectos, más que de curaduría, pero entonces me doy cuenta que estoy gestionando proyectos absurdos que a mí me daban una poder absoluta, y me empecé a dar cuenta de cómo funcionaba el sistema artístico y no era para mí, ¿no? Sin embargo, pues joven, fiesta, pues la convivencia estúpida esta, porque ahora me parece muy estúpido.
entre artistas, pues me atraía bastante. Yo quería estar en ese mundo, ¿no? Ujú. Y después me doy cuenta que lo que yo quiero ser no es ser la administrativa, ¿no? Ujú. Sino la artista. Y entonces decido salirme de la galería, del espacio cultural, y uno de los curadores, Willy Kautz, me dice, Fru, es que tú eres artista, haz tus proyectos, no sé qué. Y entonces él me empezó a campechanear mis proyectos, ¿no? Ujú. Pero como que no tenían forma. Y entonces un día, como ya creyéndomela más, dije, no, a ver, yo me tengo que plantear mi ser artista como cuando juegas, cuando eres niño. Ujú. Si eres panadero, te vuelves panadero. Si eres mamá, te vuelves mamá. Y nadie te enseña ni a ser panadero, ni a ser mamá, ni a ser maestra, ni en el juego nadie te enseña eso, ¿no? Tú lo reproduces por lo que viviste. Y entonces me planteé eso en mi vida. Y ahí es donde empecé a trabajar con mi familia. Por pura, no fue casualidad. Yo creo que fue por un interés muy honesto. ¿Sí? Mi papá ingresa al hospital, ingresa a infectología, iba a perder la pierna, porque él era diabético, pero él no quería aceptar que era diabético. Entonces, de un golpecito que se dio en la rodilla, se le hizo una herida enorme y enorme y enorme hasta que prácticamente se le gangrenó toda la pierna. Ujú. Y entonces, como yo era la soltera, como era la artista y como la que no tenía hijos, pues a quien le tocó cuidar a su papi fue a mí. ¿Sí? Ujú. Entonces no importaba que yo tuviera mi vida. Yo era la soltera, la chica, no, Entonces, te comento esto porque quiero que empieces a hilar, Ujú. ¿no? De dónde sale todo mi proceso. Entonces yo me voy con mi papá. Yo con mi papá tuve una relación muy complicada porque él era militar y era muy conservador. Entonces yo y mi papá chocábamos porque yo no era una mujercita. Yo era bastante más. Él tenía. Entonces yo y mi papá discutíamos muchísimo, pero a mí me tocó, con mi circunstancia de vida, cuidarla. Para mí eso fue muy complicado. Como, oh, madre, ¿por qué yo? ¿No? Ajá. Sí, lo que, o sea, como de las 1000 personas del mundo me tenía que tocar este men. Ay, sí, horrible. Sí. Pero mira que lo agradezco ahora porque fue gracias a esa ocasión que pude ver a mi papá como un ser humano y no como esa figura que tenemos inamovible de papá, ¿no? Entonces lo comprendí porque platicamos muchísimo. Estuvo 3 meses ahí postrado en esa cama, en ese hospital. Pero justo yo ya desesperada de hacer algo porque estaba mucho tiempo con él. Entonces llegaban, le hacían la curación en su pierna y le ponían tela adhesiva. Y entonces yo empecé a jugar con la tela adhesiva. Pero yo en la experiencia que tuve de mi papá en el hospital fue, la tela adhesiva es un instrumento de curación, pero quema la piel y se la pone a un diabético que lesiona la piel y entonces su lesión se vuelve más grande y entonces como que es un material de curación.
¿no? Y entonces empecé a ver en el material la contradicción, ¿no? Y empecé a verlo y a hacer una analogía con todo lo que nos ofrecen, ¿no? Como por ejemplo las cremas de belleza, o los reductivos, o los alimentos, o sí, ¿no? ¿Quieres tener un buen desayuno con Special K? ¿No? Cuando es la peor porquería que te puedes tragar, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con eso, pero surgió de la relación que tuve yo con él. ¿Sí me explico? Y entonces allí fue la primera pieza que yo considero como mi trabajo ya como artista. Las esculturas que hice son esculturas, pero como mi proyecto. Bueno, y mis esculturas dicen mucho de lo que digo ahora, ¿no? Porque lo que yo señalo en mis esculturas son espacios vacíos, bueno, son espacios que enmarco, que son muy pequeños y son muy importantes, pero que nadie los ve. Entonces, lo que yo siempre señalaba en mis piezas era eso que nadie ve, ¿no? Y si te vas a mi obra, ¿qué hago? Pues señalo lo que está ahí, es evidente, pero nadie lo quiere nombrar, nadie lo quiere señalar, nadie lo quiere porque no le conviene, porque se desestabiliza en la estructura, ¿no? Bueno, y pues ahí empezó, de que empecé a hablar desde mi familia, y ahí también empezó, pues sí, que me empecé a ver como un sujeto mujer, ¿no? Sí. Ay, ¿y cómo fue, bueno, o ha llegado el punto en el que tú hiciste paz como con las ideas de tus papás y tus ideas? Porque a mí bueno, o sea, no sé, digo, o sea, llega un punto en el que a mí me pasa, por ejemplo, que digo, no, ya, me quiero, o sea, ir, adiós, hasta luego, porque no puedo con esto. Pero como dices, o sea, llega un punto en el que, y yo también tengo pues creo en que los papás no son papás y ya, o no es como el hermano de tal, o sea, son humanos, o sea, al final tienen su propio sentir, tienen sus propias ideas, y muchas veces, aunque no compartimos ello, pues siguen siendo humanos, ¿no? Y al igual que yo, y pues nadie es perfecto. Pero ¿cómo llegas o cómo si has llegado a un punto en el balance de decir, ok, pues, o sea, sí, entiendo mi parte, entiendo tu parte, pero convivimos de cierta forma? O sea, ¿fue con las piezas o fue antes o sigue como en ese roce o cómo lo ves tú o cómo pasa? Yo creo que es una mentira pensar, y lo aprendí con mis piezas, que pueden cambiar. Ah, sí. Más bien, yo sigo pensando muy diferente a mi mamá, ¿no? Mi papá ya no está, ya falleció. Pero, por ejemplo, cuando sucedió lo de la boda, que todo el mundo se enojó muchísimo, lo único que me quedó, bueno, no lo único, ahora ya puedo ver muchas cosas, ¿no? Pero la mayor satisfacción que tuve de eso es que mis sobrinos pequeños tuvieran otra posibilidad. No la obligación. Por ejemplo, mi sobrina muy pequeña me dijo, mi sobrino, hombre, oye, es que tú hiciste algo que no se debe. No, que no se puede hacer. Y le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, no se puede hacer. Le dije, y si no se puede hacer, ¿por qué yo lo hice? Y se quedó así como, ¿cómo? Así como, y yo, sí, si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Y me dijo, yo también quiero ser como tú, yo no me quiero casar. Porque mis papás
no se llevan bien. ¿Sabes? Como empieza a ver la realidad desde otro lugar. Mi sobrina, también pequeñita, me dijo lo mismo, como yo no quiero, así como tú, yo no me quiero casar. Pero si yo no simplemente no me hubiera casado, ¿no? Pues me vuelvo la tía solterona amargada, ¿no? Como tenemos a todas las tías o hermanas solteronas, ¿no? Solteronas, hasta la misma palabra lo dice. Yo creo que el arte nos ayuda a configurar una otra realidad para algunas personas, para otras no. Para quien no quiere ver, no va a ver. Hay a otras que no quieren ver y de repente unas piezas dicen chin, ¿no? Como no se pueden escapar. Y por ejemplo, eso fue lo que sucedió con mi mamá en la boca. Ella no se pudo escapar. Yo la obligué. Y eso está feísimo, ¿no? O sea, a nivel humano está espantoso. Yo creo que se lo agradezco en la vida porque sé que esa pieza le cambió el rumbo a muchas personas. A muchas, ¿no? Porque me lo hicieron saber. Y valió la pena, ¿no? Y también valió la pena porque mi mamá reflexionó muchas cosas. Pero también como reflexionó, también la herí profundamente. Porque así como le dijeron qué valiente eres, también le dijeron qué sanguinaria eres, ¿no? La tacharon como una mala madre y eso es pésimo. Entonces, yo te diría, no esperes que tus piezas o tu trabajo vaya a lograr mejorar una relación con tu familia. Que ese no sea el fin. Y si es el fin, pues habría muchísimo que trabajar. O sea, si ese es tu fin, no. Yo creo que es completamente válido de poder reestructurar tu relación con tus padres o poder tener una mejor relación o poder construir una nueva relación o, no sé, si ese es el proyecto, me parece precioso. Pero entonces hay que pensar bien cómo construirlo, porque ese es el objetivo, ¿no? Y ese es el fin. A lo mejor tu proyecto, y son proyectos larguísimos, ¿no? O sea, no son cualquier cosa. Puede ser, no sé, tu proyecto es que tu madre y tú sean las mejores amigas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué acciones tendrías que realizar para que tu madre y tú fueran las mejores amigas? ¿Cómo invitas a tu madre a ser tu mejor amiga? ¿Qué propone tu madre? Porque en ese momento tú y ella son una. No estás tú creando sola la pieza. También tu madre. ¿Sí? Es como, justo, en la boda y en la calladita, hay una particularidad de mi trabajo, que sola yo no construí la pieza. En la boda la construyen todos mis amigos que colaboraron, que fueron parte de ella, mis padrinos, ¿no? Ellos colaboraron. Sin ellos no hubiera podido yo hacer nada, ¿no? ¿Quién la construye? Mi familia que va de invitada y que no sabían nada, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran ido?
Sí, como en las acciones creo que nosotros somos un vehículo nada más para que sucedan otras cosas y no puedes tener control de ellas. No puedes. ¿Qué hubiera pasado que hubiera estornudado? Hubiera sido más impactante cómo se me floreaba la boca que mi, ¿no? Sí, eso es algo que no puedes controlar, porque estás en la vida, está sucediendo, se está construyendo. No la construyes y la presentas. No, eso es mentira. Sí, no, sí, completamente de acuerdo. Sí, sí, es muy... Siento que eso también va un poco de la mano con lo que nos enseñan en la escuela de armas tu proyecto, haces esto, haces lo otro, pum. Sí, a mí me ha costado, como que me siento en un vacío, ¿sabes? De decir como, pues, o sea, ¿y en qué momento, cómo despego la realidad del proyecto? O sea, no pasa, ¿no? Realmente no pasa. Pero es algo que nos inculcan mucho en la escuela, de no, es que, o sea, de la misma tesis, ¿no? Como de tienes que hacer esto y esto y esto, y para el proyecto de foto esto y esto y esto, y es como de, bueno, ok, o sea, no puedo hacer como una cápsula de mi vida y después ya me salgo de ella. No, o sea, no se puede, es muy complicado. Y honestamente yo nunca lo he visto como tal, como con mi familia, o sea, como que siempre trataba de tener como estas dos partes. O sea, era muy raro, no sé, o sea, hasta la fecha a mí me es muy raro como asimilarlo todavía. Y pues, no sé, o sea, agradezco estas charlas rompecráneos porque dices, o sea, esto me va a durar yo creo que unos 3 4 5 no sé cuánto me va a durar en la cabeza, como procesando, porque, pues sí, ¿no? O sea, digo, creo que no, muchas veces necesitamos como que alguien que nos diga como, a ver, a lo mejor no directamente darnos cachetadas como de, a ver, reacciona, pero el simple hecho de escucharlo en la vida de otra persona, a mí me funciona mucho, el decir como de, pues a ver, reflexiona en tu entorno, qué estás haciendo, qué está pasando, cómo lo estás llevando. Y es algo, pues, complicado que si tú no lo buscas, no va a llegar nunca a tu vida. Y pues me alegra estar platicando contigo de eso, porque no, o sea, no me muchas cosas no me habían pasado por aquí, o a lo mejor sí, pero estaban como muy abstractas, no, como que no terminaba de digerirlas, o seguía como en el papel de, ay, seguro estoy mal, ay, seguro hago esto, seguro, no sé, es como una cosa muy rara, pero pues a mí me queda un buen sabor de boca preguntar este tipo de cosas, porque me hacen pensar, y al final, y reflexionar más bien, y al final creo que de eso para mí tratan muchas cosas respecto al arte antes de tener cualquier producto. Y pues ya. Y solo me queda una pregunta por hacer. Tú como la persona, como Fruit Trejo que eres, ¿para ti qué es el hogar? El hogar. Ajá. Ah. Es una fantasía. Ok. Interesante. Ajá. No, ni siquiera una fantasía. ¿Cómo le dirías? Pues sí, como un cuento para niños. Uh-huh. Pero muy perverso. Uh-huh. Es como, yo nunca tuve esa experiencia, pero me la puedo imaginar. De cuando eres niño y crecen los Reyes Magos. Uh-huh. Y de repente te dicen, ¿qué crees que soy yo? Los papás, ¿no? Ajá. Yo la verdad es que como mis hermanos eran mayores, como que yo supe y me gustaba la mentira, ¿no? O sea, como estaba bien. Uh-huh. Entonces no tuve ese rompimiento, pero el hogar para mí es como los Reyes Magos. Ajá. Como algo esperado, muy bonito que te cuentan, pero que yo no creo que alguien en la vida lo haya vivido.
que es mentira. Que es como parte de la misma mentira colectiva de la familia, el matrimonio, Ajá. No existe. Y en ese sentido me gusta como de dónde viene etimológicamente, que viene el hogar viene de hoguera, de ese fuego que se prendía en las casas y con lo que pues te da calor, alimento. Y en ese sentido creo que es importante el hogar, ¿no? Porque tienes un techo y porque allí comes, ¿no? Entonces, es algo práctico, pero que no tiene nada que ver con el bienestar bueno, sí tiene que ver con el bienestar de las personas en ese sentido de tienes techo y tienes alimento, ¿no? Te permite vivir, pero eso relacionado a las otras personas, como esa fantasía, no existe. Ahora no sé qué decir al respecto. O sea, sí, pero no, es como... Es muy raro porque hace... La semana pasada, antes de que me pasara lo del hombro, estuve preguntando eso a mi familia, como de, ¿para ti qué es el hogar? Y todos me decían como, el hogar es mi familia, y el hogar es mi familia, y el hogar es mi familia, y yo estaba como de... Porque el proyecto de mi tesis es eso, buscar para mí qué es el hogar. Y yo decía como, o sea, yo lo relacionaba y honestamente nunca lo había pensado así, con la casa, o sea, con el techo, con el decir aquí físicamente estoy existiendo, hasta ahí, o sea, como que no llegaba más. Y por, no sé, o sea, más bien creo que por la misma construcción social de la familia, esto hogar y esto y lo otro, me habría preguntarle a todos y todas las respuestas eran muy iguales, o sea, todo era como, el hogar es mi familia, el hogar es tal, el hogar es como de, o sea, sí, pero ¿qué más? O sea, y no había más, o sea, ahí topaba la pared y fue como de, bueno, gracias. Podrías, te sugiero, Ajá. que los acerques más a la pregunta. Porque el hogar es muy condicionante, o sea, la palabra, ¿no? Y por eso todos te están dando la misma respuesta. Pero ¿cómo acercarías la pregunta más? ¿Qué es lo que quieres saber? Pues me interesa mucho como la parte de, como del, no sé cómo explicarlo, como del tú ser, más bien, ajá, o sea, como de la persona, porque para mí es en relación con el techo, cómo es que muchas ideas o muchas construcciones terminan siendo como adoptadas por ti, ¿no? O sea, desde a lo mejor los recuerdos o como las cosas que otras personas dijeron y al final tú las absorbes de cierta forma. Para mí un poco esa es la figura del hogar, ¿sabes? Como decir, como... A lo mejor no el baño literalmente, pero los recuerdos que tengo de mi baño cuando mi mamá estaba peinando, cuando yo me estaba bañando y estaba descubriendo como todo el mi espacio. cuerpo. Ajá, exactamente, se va más al espacio, pero como con, no sé, como con una memoria corporal. Yo lo veo así, pero yo no, o sea, yo creí, porque no fue la única pregunta que les hice, les preguntaba más sobre, ¿y cómo te llevas con tu casa? ¿Y crees que tu casa ha tenido cambios? ¿Y crees que esto? ¿Y cuál es tu parte favorita de tu casa? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es lo otro? Y no sé, o sea, como dices, yo esperaba un poco más, como algo más profundo, y no pasó así. Entonces, o sea, el ejercicio... Puedes preguntar más acerca de, bueno, es una sugerencia, ¿no? Porque estás hablando del recuerdo, del espacio y del recuerdo de una experiencia espacial. Cambia. Total. Que tú lo nombras hogar. Pero podrías empezar a modificar esa pregunta para que puedas indagar más en lo que quieres saber de ellos. Y otra pregunta que yo te haría es como, ¿para qué quieres saber? No lo sé, es una buena pregunta. Creí que a lo mejor sabiendo un poco de lo que ellos piensan, yo podría como discernir entre yo acepto esto, no acepto esto,
como, no sé, como irle rascando. Y creo que está como muy relacionado, ¿sabes? Como con la aprobación. O sea, esto, insisto, por eso me gusta mucho platicar contigo, porque es como hay un antes y un después en lo que pienso. O a lo mejor, o sea, no de tajo, pero como que regresa a las mismas cosas que te quieren hacer tragar, ¿no? Como de, sí, tú esto, tú cuando eras chiquita, tú hacías esto, tú... Y como que los recuerdos hasta se van cambiando y a lo mejor tú no los recuerdas así o ni siquiera pasa por tu cabeza otra vez, ¿no? Entonces, no sé, o sea, en este punto no puedo dar como una respuesta certera, pero o sea, me agrada como esta parte de reflexionar y decir, que yo tenía esta cosa, pero realmente no es esto, o sea, cambia y probablemente en 5 años va a cambiar mucho más, ¿no? Total. Pero, pues sí. Ojalá, Sí. ojalá cambie. Preocúpate cuando no cambie, porque entonces no has cambiado. Y eso sí es de terror. Sí. Eso sí. ¿No? Sí. Sí, sí. Oye, deberías de presentar el video que presentaste en clase. Es muy bueno. Gracias. Sí. Muy bueno. En cuanto a imagen, calidad de imagen, es muy bueno. La parte que yo quitaría sería la del baño. Pero donde estás con el muñequito es impresionante, es muy potente, sí. ¿No? Y ahora que estás hablando de doblar, no sé, tiene mucho ese video, ese lugar asfixiante. Y en este tiempo es brutal. Es brutal. Muy bueno. Te felicito. Muchas gracias. Pero no lo vuelvas a hacer en tu vida. No lo sé. Mi siguiente proyecto era hacer fotos en la piel y mucha gente me ha dicho, no, te va a dar cáncer en la piel, no lo hagas. ¿Fotos en la qué? En la piel. O sea, poner... ¿Fotos en la piel? Ajá, o sea, hacer como los negativos y exponerlos al sol. Entonces te queda una herida aquí. Iba con la familia, de hecho. O sea, ese fue como el punto en el que yo dije, debo saber algo del performance porque esto no solo es hacer una fotografía y ya. O sea, el hecho de agarrar tu cuerpo y decir como aquí voy a hacer... No necesitas saber nada de performance. Yo cuando hice todos mis proyectos, no sabía absolutamente nada de performance. Nada. Nada. Fue hasta después de la boda. Órale. Porque me decían, es que tú haces performance, pero yo estaba negada porque tenía una formación en ENAP de que el performance era basura. ¿No? Y entonces justo, pues mi trabajo no es basura, no es performance. No, Y yo nunca nombré mi trabajo como performance. A mí también me cuesta mucho, o sea, también, por ejemplo, lo del video de la bolsa, yo me quedé como, pues es que, o sea, solo lo hice, honestamente solo, como dices, como llegó y ya, ¿no? Y pues no sé si culparlo o no, pero un poco el que me metió como esa idea fue Ángel de, es que lo que haces lo vemos en clase de Fru y es performance y es como de, no, o sea, le platiqué lo de la foto en la piel porque era referida a como las imágenes de Cool, es una larga historia. La idea era formar una foto en donde yo me representara como una virgen, pero en lugar de tener como el Sagrado Corazón, tener una foto de mi familia, donde muchas veces pues la familia se pone como algo súper en alto, como algo muy pues de respeto, es la punta de la gran institución de todo el sistema, pero es algo que a la vez te hace daño a ti como persona y que arrastra muchos pensamientos. El momento cuando yo le platiqué eso, que la verdad no lo he hecho, porque a veces no hay sol y porque tampoco sabía exactamente técnicamente cómo hacerlo, y me dijo, es que eso es performance, ¿por qué no entras a clase con Frug y yo? O sea, me daba... Oye, ¿ya hiciste esta pieza? No, hazla. Sí, te digo, no sabía cómo hacerlo, lo de los negativos, porque lleva un proceso pero ya sé cómo hacerlo, ya me dijeron cómo ¿Sabes qué? idearlos.
para que no te dé cáncer, y que esa sí es responsabilidad, cuida tu cuerpo, no vale la pena. Y un día casi me chingo un ojo por torpe, porque puse mi carota en una fotocopiadora y dejé abierto mi ojo y me lo calqué casi. Ajá. No vale la pena. ¿En serio eso es malo? No vale la pena. No me acuerdo cómo se llaman esos procesos, pero son con betabel. Ajá. Entonces es el negativo y usas alcohol y betabel. Ujú. Y entonces es rojo, no es negra. Pero igual le puedes poner investiga otras técnicas. Se llama, déjalo investigo. Ujú. Una amiga lo hace. Y entonces, en vez de que sea un negativo y químicos, pueden ser otros materiales. Ujú. Ese no es el fin. Ujú. Es como lo de la boca, Tu exactamente. fin no es lastimarte. Tu fin es construir una imagen simbólica. Ujú. ¿No? Sí, o sea, ¿de qué servía de que yo me puse a chillar? Sí. De nada, ¿no? Ese no es el fin, entonces hay que cuidarnos. Ujú. Pues Hazlo, Ujú. te voy a investigar. ¿Cómo se hace eso? Se tiene un nombre, celotipia, fenotipia, ¿no? ¡Au! Es que está. Ah, te arañó toda. Dile hola. Ay, qué bonita. Está muy bebé. Ujú. Está muy bebé. Ay, yo no tengo gatos, yo tengo perros. Muy bien. Porque siempre quisimos un perro y de la nada nos llegaron 3, así como, órale, adóptenlos. Bueno, ¡Wow! ¡Qué bonito! sí, estuvo bonito. Y pues ya. ¡Qué bueno! Pero bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y por hablarme De de todo esto. nada. Cuídate muchísimo. Sí. Ahí me cuentas si haces tu acción de la foto, que me parece que está maravilloso tu planteamiento. Deberías de hacerlo, no lo dudes. Sí, está bien. 10. Deja de pensar en que necesitas la aprobación de los demás. Hazlo, Sí, sí. pero con cuidado. Sí, y sin desmayos otra vez. Pero sí, muchas gracias. Y pues que Que estés estés muy bien. igualmente, nos vemos pronto en clase. Adiós. Sí. Bye. Bye. Bye bye.